En plena época de los descubrimientos, un hombre que era capaz de conocer el lenguaje del mar y de sus corrientes, el lenguaje de los vientos, el lenguaje de las estrellas, logró la gran hazaña de cruzar el Océano Pacífico de oriente a occidente. El gran viaje de Andrés de Urdaneta de vuelta a través del más grande de los mares completó las rutas comerciales del mundo. Tras la hazaña de Urdaneta, el comercio mundial fue una realidad. En 1525, cuando Andrés de Urdaneta tenía 17 años, se enroló en la expedición Loaísa, cuya dirección náutica había sido encomendada por el emperador Carlos V a Juan Sebastián Elcano. Para Urdaneta, aquel hecho significó un cambio total en su vida. A partir de entonces, su vida iba a ser el mar, las grandes rutas marinas, la apertura de nuevas vías de comunicación, el desarrollo de relaciones humanas y comerciales con lejanos pueblos de Oriente. Su primera expedición fue la comandada por García Jofre de Loaísa, compuesta por 6 carabelas y un patache. La expedición salió de La Coruña el 24 de julio de 1525 con la intención de llegar a las Islas de las Especias. Era la segunda expedición que trataba de superar la barrera americana para llegar a través del temible estrecho de Magallanes al Océano Pacífico y concluir en las Islas Molucas, donde esperaban encontrar el tesoro de las especias. Urdaneta, con 17 años, embarca en una expedición que quiere ser la conquista definitiva de las Molucas. De hecho, es una expedición en la que llevan soldados, son 7 naves, es una expedición poderosa. Aquella fue para Juan Sebastián Elcano su última expedición. El navegante guipuzcoano cayó enfermo en plena navegación en el Océano Pacífico a consecuencia de haber comido una picuda, un pescado envenenado. El 26 de julio de 1526, el joven Andrés de Urdaneta fue el encargado de redactar el testamento del primer hombre que había circunnavegado el mundo. El magnífico Elcano ha muerto. Para él eso es una señal de su amistad, cosa personal, de su familiaridad, cosas de parentesco probablemente, y de respeto y de cariño por su inteligencia y por lo que él le ayudó, porque Elcano fue su maestro, fue su líder. Días antes había muerto el propio capitán general de la expedición García de Loaísa y Elcano le había sustituido en el cargo. Pero por pocos días, Elcano se sintió gravemente enfermo y vio cercana su muerte. Postrado en su camastro, dio los últimos consejos a Urdaneta. Unos días después, el 4 de agosto, murió. La maltrecha expedición Loaísa llegó finalmente, tras atravesar el Océano Pacífico, hasta las Molucas. En el camino habían quedado barcos perdidos y cientos de muertos. El peligro era constante, unas veces por el estado del mar que con su tremenda energía destrozaba buques y hasta una armada completa. Otras veces en tierras desconocidas donde el enemigo podía atacar en cualquier momento. Tierras en las que además de los indígenas estaban los portugueses que se consideraban dueños de las Molucas. Y una vez que llega a Molucas, se transforma en una especie de segundo jefe. Porque era un aventurero, un soldado, un marinero, y logró hacer compendio de todas las habilidades. No podían recibir refuerzos, no tenían contacto con nadie, era un barco aislado que había llegado ahí y se encontró completamente perdido y con los portugueses diciendo que aquello era suyo y que allá que no los querían. Es quien empieza ya a negociar enseguida con unos y con otros para el manejo, porque claro, hay indios amigos, indios enemigos, están los portugueses, y hombre, durante 8 años allí Urdaneta se mantiene
pues en una batalla de aventuras, vamos, son un montón de aventuras las que se dan allí. Pero finalmente llegó la hora de dejar las Molucas. El emperador Carlos V vendió su derecho sobre ellas a Portugal. Los castellanos tuvieron que dejar las Islas de las Especias y Urdaneta volvió por la misma ruta por la que había vuelto Elcano, por la India y el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. El primer viaje alrededor del mundo de Juan Sebastián Elcano duró 3 años menos 14 días. La vuelta al mundo de Andrés de Urdaneta duró 11 años menos 28 días. Tras el largo viaje, Urdaneta llegó a tierra en Lisboa. Urdaneta es depositario de mucha información y en el momento en que llega a Castilla empieza a hacer unos dosieres, unos escritos sobre todo lo que ha pasado allí en Molucas. Y son unos escritos en los que cuenta la aventura como tal, pero es que además da unos informes sobre los rendimientos económicos de aquellas islas. La ciudad de Valladolid era en esa época del siglo XVI la sede imperial. Aquí estaba la corte de Carlos V cuando volvía de sus largos viajes por el imperio, y aquí estaba también el Consejo General de Indias, dedicado al control de las nuevas tierras descubiertas más allá del Atlántico. Una vez en Valladolid, Urdaneta se dedicó a preparar su relación en la que informaba al emperador de lo acontecido en las Islas de las Especias. Lo hizo de memoria, ya que le habían requisado toda la documentación en Lisboa. Tomamos dicha galera. Cuando los indios vieron que andábamos en la galera, pensaron de ir a los portugueses para favorecerlos. Empero poco les aprovechó, que de la fusta les dimos una ruciada de artillería y les oxeamos. Así se tornaron a Terranate sin la galera. Murieron este día de los nuestros 4 hombres y de los portugueses 8 hombres. Cuando Urdaneta se presentó en la corte, explicó al emperador los pormenores de lo que había ocurrido en aquella importante expedición. En su escrito quedan ya fijadas las características esenciales que marcan la personalidad de Urdaneta. Sabía cómo tratar a gentes desconocidas en tierras lejanas y a emperadores en tierras cercanas. Ha sido soldado, diplomático, militar. Era un personaje importantísimo en la historia. La vida de Urdaneta dio un nuevo vuelco cuando Pedro de Alvarado, el hombre de confianza de Hernán Cortés, se trajo a Urdaneta a México. Alvarado quería organizar una expedición a las Molucas y a Filipinas a través del Océano Pacífico, y Urdaneta era el hombre que le podía llevar hasta las tierras de Oriente. Pero Alvarado murió sin conseguir su sueño, y Urdaneta tuvo que hacerse a una nueva vida en México, donde desde el principio contó en los planes del virrey Antonio de Mendoza. Y de pronto nos encontramos con un cambio definitivo en su modo de vida. Nos llama poderosamente la atención cuando en marzo de 1553, a sus 45 años, le encontramos en el convento de San Agustín en la capital mexicana, dispuesto a convertirse en fraile y entrar en la orden de los agustinos. Mientras tanto, en la corte se habían producido grandes cambios. En 1556, el emperador Carlos V había dejado a su hijo Felipe II todo su poder, y era mucho poder. Pero Felipe II decidió ampliarlo en las decisivas tierras del Oriente. Y se dirigió personalmente a Urdaneta. Devoto Padre Fray Andrés de Urdaneta, yo vos ruego y encargo que vayáis en los navíos a las islas del Poniente y seré muy servido, y mandaré tener en cuenta para que recibáis merced en lo que hubiere lugar.
Urdaneta tuvo que dejar así la paz del convento y embarcarse en una nueva expedición al mando de otro guipuzcoano, Miguel López de Legazpi. Urdaneta recibió a Legazpi en su celda rodeado de mapas y legajos y le explicó los detalles de la nueva expedición. A Legazpi y Urdaneta les unía una vieja amistad, una amistad que se fraguó en Ciudad de México. Fue precisamente por eso por lo que Urdaneta propuso a Legazpi como capitán de esta expedición hacia la especiería, hacia las Filipinas en definitiva. Bueno, Legazpi es muy importante porque Legazpi es el primer escribano mayor de la Ciudad de México. Dos objetivos fundamentales marcaron aquella expedición. Uno, llegar e instalarse en las Islas Filipinas. Otro, completar el viaje de vuelta hasta México, algo que no había sido logrado y en lo que fracasaron varias expediciones. Él sabe que va a posibilitar la apertura de una ruta que será clave en esa parte del mundo. El 21 de noviembre de 1564 salía del puerto de la Navidad, en la costa pacífica de México, la expedición a Filipinas comandada por Legazpi y bajo la guía náutica del ya Agustino Urdaneta. Antes de que transcurrieran 3 meses, la armada llegó a tierra filipina, pero tardaron un tiempo en decidir qué isla podía ser la más conveniente para iniciar el asentamiento. Finalmente, el 27 de abril de 1565, la expedición saltó a tierra en Cebú. En Cebú, Urdaneta se dedicó a preparar el viaje de vuelta, el tornaviaje. No necesitaba más que una de las naos, precisamente la capitana de la expedición, la nao San Pedro, que dio nombre al primer fuerte que los expedicionarios construyeron en Cebú. La seguridad que mostraba el agustino de lograr el tornaviaje infundió ánimos a los que se embarcaron con él, a pesar de que todos sabían de los fracasos de expediciones anteriores, como las de Villalobos y Saavedra. El 1 de junio de 1565, la nao San Pedro salió de estas aguas del puerto de Cebú para enfrentarse al Océano Pacífico. Afrontaban una ruta peligrosa y hasta entonces desconocida. El marino de Ordicia marcó claramente la ruta a seguir. Era necesario dirigirse no directamente a América, sino navegar hacia el norte impulsados por el viento sur de esa época. Poco a poco el gran navegante dirige la nave hacia el nordeste y enlaza con la corriente de Kuroshibo que les impulsa hacia América, pero a una latitud muy superior a la que habían utilizado otras expediciones. Ese era el gran secreto de Urdaneta, el secreto que había conocido en las Molucas años atrás. El viaje de Urdaneta sigue siendo el mismo. Esta carta sigue exactamente el mismo derrotero hasta llegar al paralelo 40, tomando todo este pequeño quiebre que hace, que está en el mapa de Urdaneta, y siguiendo derecho hacia el este a terminar en el Cabo Mendocino, nombre que puso Urdaneta en recuerdo del virrey de Mendoza, virrey de la Nueva España, y de ahí el descender lentamente a la península Baja California y seguir para finalmente terminar en Acapulco. 4 meses después de salir de Cebú, la nao San Pedro llegó a Acapulco en la Nueva España. El regreso era lo fundamental, en el cual él tenía prácticamente que subir hacia el paralelo 40, utilizar la corriente de Oyashibo, prácticamente dar la circunferencia por círculos máximos a lo que es una navegación loxodrómica y posteriormente, al estar muy cerca ya del continente americano, ir viniendo navegando de una manera de estima y costera hasta llegar, arribar a este puerto que es Acapulco, México. Eligió muy seguramente Acapulco porque tenía un abrigo natural que otros puertos como Barra de Navidad en su momento o San Blas, que era donde se construían los barcos, no tenía. Esta bahía de Santa Lucía ofreció un refugio natural, ofreció seguridad y posteriormente a partir de aquí se volvió un centro comercial para los posteriores viajes. Acapulco, un territorio prácticamente despoblado, se convirtió en el gran puerto de enlace entre Asia y América.
Aquí llegaba el galeón de Manila tras la senda de Urdaneta y utilizando la misma ruta. Llegaremos todos a Acapulco, y por eso Acapulco y Filipinas es el ida y vuelta de ese no tornaviaje, de esos naos de Acapulco o naos de la China, que después saltaban por tierra en un difícil camino hasta Veracruz, y de Veracruz pues a Sevilla y a toda Europa.